como lo hacemos siempre, la lección para que pueda quedar grabada, ¿cierto? Y los hermanos que no han podido estar hoy día puedan tener acceso también a ella. Como verán, hoy día es el paso número 6, siendo ya las 8:06. En el nombre del Señor nos adentramos a estudiar la necesidad de congregarse, hermanos. Saben, creo que este paso es un paso muy determinante. Quizás para muchos, cristianos como no cristianos, pueden entender que para ser parte de algo es muy importante el participar. Suena algo muy obvio, ¿cierto? Pero parece que en la práctica a veces esa obviedad no es tal, porque quizás muchas veces hemos entendido, hemos visto que esta necesidad imperativa de congregarse, de ser partícipe de una actividad de forma sistemática, pareciera ser un opcional dentro de nuestro crecimiento como cristianos. Y, y a tal grado que creo que, como dije, puede ser determinante para el crecimiento y la permanencia de un hijo de Dios, una hija de Dios, en una comunidad de fe. Más aún en este tiempo, en este contexto en donde lo digital ha llegado para quedarse y bueno, de hace mucho tiempo en realidad, solo que en nuestra liturgia, en nuestra forma de reunirnos, estos años hemos vivido un cambio sustancial. Se han roto paradigmas, se ha formado una iglesia, entre comillas, virtual, en donde existen hermanos que por diversas razones, muchas de ellas a veces por fuerza de mayor, han hecho del congregarse virtualmente un lindo hábito. Pero ¿será eso algo 100% bíblico? ¿Será algo que esté dentro de la palabra, que podamos desprenderla, desmenuzarla? Y hoy día vamos a procurar ver a la luz de la palabra, primero que todo, por qué es importante congregarse y en función de aquello, por qué es una necesidad. Eh, pero, ¿saben? Para entender el por qué es una necesidad, creo necesariamente, valga la redundancia, que debemos entender el significado de iglesia. Debemos preguntarnos, bueno, ¿qué es la iglesia? Porque la respuesta ante esta pregunta, la respuesta tuya, mental, íntima, profunda, sincera, honesta, creo que va a detonar mucha de la elocuencia que nuestra vida pueda reflejar a la hora de responder a esta pregunta con nuestros hechos. Usualmente cuando recién llegamos a la iglesia podemos tener diferentes conceptos. Eh, Generalmente entendemos que muchas veces es determinante por esta cultura socio-religiosa. Eh, los hermanos que muchas veces son recién convertidos, incluso personas que han llevado tiempo en la iglesia, por ejemplo, suelen confundir el concepto de templo, de la estructura del edificio físico, como la iglesia, las cuatro paredes. Sin embargo, es un concepto que está muy distante de lo que la Biblia nos enseña como iglesia. Es más, hay personas que piensan en una estructura jerárquica cuando empiezan en lo que significa ser iglesia, en una estructura piramidal donde puede haber un obispo y hay funciones que dependen de la posición en esta estructura, eh, cuál va a ser este desempeño y cómo yo me voy a desenvolver dentro de este organismo. Eh, y me gusta esta palabra organismo, más que organización, porque si bien es cierto, somos una organización en función de que propendemos a funcionar de manera ordenada, de manera estructurada en sus funciones para con las leyes de nuestro país, en donde debemos
rendir cuentas, por cierto, por ser corporación, por ejemplo. Eso seguramente vamos a ver si alcanzamos a tocar. Pero la iglesia está lejos de ser solo una organización, como si solo fuese una organización social, como un grupo de Boy Scout, como un grupo deportivo, como una junta de vecinos o como un grupo que se reúne con un fin en común, con un interés en común, en un determinado lugar y bajo una visión y una misión. Em, la palabra organismo hace referencia a que es algo vivo, es algo que está en desarrollo, es algo que nos permite poder crecer. Y, y cómo no, si veremos lo que va a significar y a lo que se le compara en la Biblia, nos referimos a iglesia. Em, Tristemente hay que reconocer que muchas veces el concepto errado que las personas pueden tener de iglesia pasan muchas veces por el mal testimonio de los feligreses, por el testimonio y la consecuencia de vida de quienes profesan ser de tal y tal iglesia. Pero hermanos, la iglesia no es definida por nuestros hechos primordialmente, sino más bien es definida por quién es el Señor de la iglesia y lo que dice Dios de ella. Em, Miren, en Mateo 16, 18, Jesús hace esta tremenda declaración y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Em, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra iglesia, hermanos, viene de un vocablo que se denomina en el griego como eclesia. Y esa palabra eclesia es muy interesante porque es una compañía o grupo que ha sido llamado desde un lugar hacia afuera. Eh, Esa es un grupo que ha sido llamado, congregado, como una asamblea. Es decir, iglesia, eclesia, es un grupo de personas que estando en un lugar son llamados a salir de ese lugar con un propósito, congregarse con una finalidad. Y es por eso que nuestra denominación local se llama asamblea, porque esta palabra obedece a la idea de eclesia, un grupo que ha sido llamado, un llamado santo, un llamado sublime, un llamado eh, dado por Dios para santificar a los miembros de este cuerpo y no solo aquellos, sino que destinarlos con un propósito. Eh, por ejemplo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, como se describe en Primera Corinto, 1, 2, vemos el uso de esta palabra. Se define a la iglesia que está en Corinto, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, dice aquel versículo. Y cabe notar que en este texto se ve que Pablo se dirigía a una iglesia local, visible, dado que era evidente, eh, y que al unirla con otras iglesias locales, en otras ciudades, por ejemplo, comunas, eh, trae como consecuencia el poder referirnos a la iglesia de Cristo, muchas veces llamada universal, que es la iglesia en todo el mundo, independiente de aquella denominación, aquellas diferencias. Sin embargo, hay una iglesia universal. Sin embargo, es interesante ver cómo Pablo, en este versículo en Corinto, ocupa esta palabra y hace explícito el llamado a un propósito, a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamados a ser santos. Y esta palabra, vamos a seguir admitiendo por acá. Me cuesta de vez en cuando ver la sala de espera, como estoy compartiendo pantalla, así que les pido las disculpas pertinentes en caso
sé que me demoro un poquitito. Por favor, hermanos, si ustedes tienen alguna consulta, duda, inquietud, abra su micrófono y encantado vamos a procurar poder aclarar todo tipo de dudas. Y bienvenido a quienes han ido sumando en este ratito. Vemos en este versículo que hay un propósito sublime, que es el poder santificar aquello que se llama. ¿Quiénes somos llamados? Nosotros, como miembros de este cuerpo, la iglesia, y hemos sido apartados con un propósito. Y eso habla de consagración. Es que tú apartas algo con un fin en particular, lo santificas. La santificación es un proceso, por cierto, pero que tiene su génesis en el llamado de nuestro Dios cuando nos llama de las tinieblas a su luz admirable, nos hace su pueblo por los méritos de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y nosotros pasamos a formar parte de esta comunidad de fe, de este cuerpo del Señor, como vamos a ver a qué se le compara a la iglesia en la palabra. Y en el mundo se distribuyen de diversas maneras como iglesias locales. La iglesia, hermanos, no tiene dueño terrenal, no. La iglesia le pertenece al Señor, sí. Él es su dueño, Él es el Señor, es la cabeza de la iglesia, como dice Hechos 20:28. Le pertenece solo a Cristo, es Cristo el único fundamento de ella. Hay otros versículos, podríamos leer Hechos 20, lo estoy buscando acá, si usted lo alcanza a buscar también. Dice así el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Cuando se refiere a que Él adquirió, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y está hablando de una acción que tiene una intención, no fue un hecho fortuito, inesperado, eh, incluso improvisado, no, fue una intención premeditada, de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor, que por los méritos de su cruz se hizo acreedor del cuerpo de Cristo. Bueno, y hay otros versículos como 1 Corintios, por ejemplo, 3:11, eh, y Efesios 2:19. Y una de las grandes y hermosas verdades que encontramos en esto es que la iglesia viene a ser morada de Dios, viene a ser un lugar en la tierra donde Dios posa su presencia para darse a conocer. Em, es interesante, no quiero adentrarme en esto para alcanzar a poder ver todas las láminas que tenemos para hoy, pero Dios siempre ha querido manifestarse. Desde el Génesis vemos que en la creación Dios para con la humanidad ha tenido una intención de vaciarse por completo, sin reservas algunas, en donde Él pudiera manifestar su presencia al hombre y a la mujer. Y ha sido nuestra deficiencia, ha sido nuestro pecado quien ha puesto obstáculos para que el propósito eterno de Dios se pudiera manifestar por completo hacia nosotros. Es por eso que en este acto de amor de Dios para con nosotros, proveyó a su Hijo, una vez más tomando la iniciativa, para que todo aquel que no se crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y pueda restaurarse esta relación personal para con Dios y la creación. Y en ese sentido, Dios siempre ha querido posar su presencia para darse a conocer no solamente a nosotros, sino también a toda la creación. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, también se dice de nosotros que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, al igual que el templo en el Antiguo Testamento
era el lugar, el epicentro donde la misma presencia de Dios se manifestaba para el pueblo y para todas las latitudes del mundo en donde quisieran ir a conocer a este Dios, a este Jehová. Así también nosotros, nuestro cuerpo, es aquel templo en donde Dios mora para que desde ahí podamos darle a conocer. Qué interesante. Y eso es la iglesia a su vez. Es aquel lugar, es aquel pedacito del reino de Dios en donde procuramos que la voluntad de Dios se haga así como en el cielo, en la tierra. Es aquel lugar en donde los principios de Dios deben morar, deben reinar en nuestra vida y en nuestra comunidad de fe, a fin de que podamos dar testimonio, podamos ser luz y sal a las naciones. Em, em, Dios trata, hermanos, como les decía, con la humanidad, las naciones, con el pueblo de Israel, con aquellos que somos pecadores, que hemos pecado. Y saben, Dios trata, ya ha determinado, a darse a conocer a través de la iglesia. Qué maravilloso. Es el cuerpo de Cristo, como veremos. Tal vez usted ya lo ha escuchado en innumerables ocasiones. Somos nosotros, la iglesia, la representante de Dios acá en la tierra. A Dios no lo ven, a Jesús tampoco, y al Espíritu Santo menos. ¿A quién ven? A la iglesia. Y por tanto tenemos una tremenda responsabilidad y privilegio a su vez con nuestro testimonio personal de acercar a la gente a Dios y no alejarla de Él. No por nada tenemos este ministerio, el ministerio de la reconciliación, este ministerio de poder dar a conocer a Cristo crucificado con nuestro testimonio de vida, con nuestros hechos, con nuestra conducta, con lo que profesamos, con lo que creemos. El objetivo de la iglesia, hermanos, podría resumirse eh, en cuatro grandes propósitos. Adoración a Dios, podemos verlo en Mateo 22:37. No vamos a leer todos los versículos para poder alcanzar a ver todas las láminas, pero ahí están quedando grabadas, o si usted quiere, lo puede anotar. Sí, uno de los objetivos de la iglesia, querido hermano, hermana, es adorar a Dios. Es el propósito sublime desde la eternidad, dar toda honra y gloria a nuestro Dios. No es solo haber sido salvos y que nuestra vida queda ahí, no, sino es que es recuperar y restaurar la adoración que Dios se merece desde la eternidad y por los siglos de los siglos. Un segundo objetivo de la iglesia, ¿saben? Es el compañerismo, es el apoyo, es la unidad entre los hermanos, y eso lo puede ver claramente en el versículo 39 del mismo capítulo 22. Em, Tristemente a veces podemos malentender que la iglesia se compone de llaneros solitarios, de personas que creen poder subsistir de manera sana en pequeñas islas sin poder interactuar con el resto del cuerpo de Cristo. Pero la Biblia nos enseña de que estamos unidos por coyunturas que van más allá de nuestros intereses propios, de nuestros gustos, de nuestras formas de pensar, de nuestro estrato socioeconómico, político. La iglesia es un organismo en ese sentido muy especial. Incluso me atrevería a decir que no hay nada en la tierra, en el mundo, como organización, como organismo, que se le asemeje. Porque si no estuviera el Señor dentro de este organismo, lo más seguro que al instante uno de haberse creado ya estaría disuelta, porque aflorarían nuestros intereses personales, aflorarían nuestras diferencias, aflorarían nuestros egos, nuestras formas de pensar, nuestras ideologías, nuestras maneras de creer hacer las cosas. Pero gracias a Dios que lo que nos une es un mismo Padre, es un mismo Dios, es una misma fe, es una misma palabra, es el mismo Espíritu Santo. Y esas cosas son más
potentes que cualquier diferencia que nos pueda desunir. Y estas diferencias, hermanos, difícilmente van a poder tratarse a tal grado de poner en sobremanera nuestras uniones, que son más sublimes, si no practicamos el apoyo, la unidad, el compañerismo entre los hermanos. El tercer objetivo de la iglesia, en que se pueden resumir estos cuatro propósitos, es alcanzar a otros con el evangelismo. Sí, usted lo debe saber. El propósito de la iglesia es dar a conocer a Dios, ser el representante de Él acá en la tierra y dar a conocer su amor inagotable para todo aquel que quiera conocerle y reconocer que Jesús es el Señor. Y aprender de la palabra de Dios, es ser discípulos. Y esto es muy potente porque nosotros no hemos sido llamados a ser simpatizantes de un credo, no hemos sido llamados a ser personas que atesoren creencias para sacar provecho propio en nuestra familia, en nuestro trabajo. No es algo que simplemente puedo tomar para mi propio beneficio en la medida que crea que así vaya a ser. No, el ser discípulo de Cristo es ser un seguidor de Cristo. Y en esto, y en esta comunidad de fe, nosotros vamos practicando del ejemplo de nuestro hermano, vamos tomando enseñanza los unos a los otros, vamos discipulándonos a través de estudios como estos, como el reunirnos sistemáticamente en la semana, el estrechar lazos de hermandad, poder preocuparnos y ocuparnos de la necesidad de nuestro hermano. El ser discípulos es poder entender que la mente de Cristo y sus pensamientos puedan estar en los nuestros y poder seguirle a pesar de cualquiera sea la circunstancia en la que estamos viviendo. Y en eso tenemos una tremenda responsabilidad de formarnos entre nosotros como discípulos. Em, Como dije antes, vamos a ver algunas comparaciones. Por favor, si existe alguna pregunta, duda, levanten su micrófono y la hace saber, ¿ya? Yo no puedo verles a todos, dado que estoy compartiendo pantalla, así que sin vergüenza, por favor, levantan el micrófono y me interrumpen. Yo no me voy a enojar, todo lo contrario, ¿ya? Algunas comparaciones de la iglesia es interesante porque em, uno puede preguntarse, ¿qué pensará Dios cuando piensa en iglesia? Y claramente, el diccionario, el vocablo, las realidades de la mente de Dios, ¿quién las puede entender? Eh, por tanto, él debe tomar ejemplos, similitudes, analogías que permitan hacernos entender a nosotros, mortales, muchas veces con una mente como la mía tan limitada, para entender lo que es la iglesia en los pensamientos de Dios. Y gracias a Dios que la palabra dice mucho al respecto. Algunas comparaciones de la iglesia, por ejemplo, que Pablo usa para explicar mejor qué es la iglesia, es esta. La iglesia se le compara y es la novia de Cristo. Esta comparación tan romántica nos enseña grandes verdades. Pueden verlo en Mateo 9, Mateo 25, Juan 3, y Efesios 5, que es uno de los que más me encanta, porque hace una similitud entre la iglesia y el matrimonio. Y aunque no es el propósito de este paso, el matrimonio, hermanos, es una institución dada por Dios, en la cual es la única en la que puede comparar a la iglesia con el matrimonio. El matrimonio para Dios es algo tan sublime, tan hermoso, tan glorioso, que es capaz de compararlo a la relación que Cristo tiene con la iglesia. ¡Wow! Si usted quiere, puede leer todo el capítulo 5 y darse cuenta cómo Pablo va cambiando de analogía entre analogía sin perder el hilo conductor, sin perder lo que él quiere enseñar al respecto. Y precisamente
La iglesia es la novia del Señor y esta comparación nos enseña de nuestros derechos como esposa, como novia de Cristo, nos enseña nuestras obligaciones y, ¿saben? Nos enseña el futuro que nos depara. Sí, es hermosa esta enseñanza y esta comparación. Jesús mismo se refirió de sí mismo como el esposo. Em, Él dice que la cuida, la sustenta, la protege, que la regalonea, que la ama. Y lo glorioso es que promete volver a buscarla, ¿sí? Promete arrebatarla y librarnos de una gran tribulación. Hay varios versículos que hablan de esto y algunos de ellos están aquí puestas en la slide. Em, Apocalipsis nos habla de la boda del Cordero, por ejemplo, en el capítulo 19, y esta comparación, ¿sabe? Nos insta a estar siempre preparados, siempre preparados. La iglesia también se compara como lámpara, y la lámpara tiene una finalidad muy especial, es poner de manifiesto las cosas en la oscuridad. En Apocalipsis 1, versículos 12, 13, 20 y el capítulo 2, versículo 1, se nos dice que Jesús está y anda entre los candeleros. Y el candelabro, hermano, en este sentido, estaba en el lugar santo en el antiguo pacto, en el tabernáculo, y es símbolo en el Antiguo Testamento de Israel como luz, ¿saben?, a las naciones. Y ahora es la iglesia que tiene esa responsabilidad, como veíamos dentro de los objetivos que vimos en la slide anterior. Jesús sabe que dijo a sus discípulos que la iglesia es la luz del mundo y que esta luz debe brillar ya no como una lámpara física, sino más bien con nuestro testimonio personal. Es interesante leer Mateo capítulo 5 al respecto, así que se lo dejo ahí para que pueda anotarlo y también leerlo eh, personalmente. La tercera, vamos a admitir a la hermana Carmen. La tercera comparación que se usa frecuentemente el apóstol Pablo y una de las que ya hemos dicho, es la figura de un cuerpo. ¿Sí? Comparar la iglesia como el cuerpo nos enseña cuán importantes somos, queridos hermanos. El cuidado de Cristo hacia nosotros como cuerpo, el lugar y la función que ocupamos en ella y la debida unidad entre los hermanos. Nosotros somos el mismísimo cuerpo de Jesús, que honra y siendo que Él es la cabeza de este cuerpo. No es un hombre en particular, no es el anciano presidente del presbiterio, no es el pastor que pueda tener más elocuencia o saber más. No, para nada. El único Señor y cabeza de la iglesia es Jesús mismo, quien se ofreció a sí mismo en un acto sacrificial de amor por la iglesia, por la novia de Cristo. Una tremenda honra, hermanos. Nosotros como cuerpo, por tanto, debemos ser obedientes a las instrucciones que la cabeza y la mente señala. ¿Se imagina que su cuerpo hiciera lo que quisiera? Tal vez si usted quisiera ir a trabajar y el cuerpo le diga, no, pues, no quiero ir a trabajar. eh, ¿Cómo quedaría la cabeza? Sería bien chistosa la situación. Aunque a veces el cuerpo no quiere trabajar, ¿cierto? Pero se debe someter a la voluntad eh, y a nuestros pensamientos. Em, Le invito a que pueda leer Efesios 5, hermanos. Somos miembros de su cuerpo y cada uno tiene una función en particular, ¿sí? Es muy interesante cómo Pablo hace esta analogía y establece que hay funciones que son diversas y que son diferentes y que tanto tú como yo tenemos trabajo en este organismo, en este cuerpo. No hay nadie que sobre, no hay nadie que esté al margen o que no tenga nada que hacer. Cada uno de ustedes es un miembro en particular y por tanto
Dios te dice que tienes un lugar especial. ¿Sabes cuál es ese lugar? Eh, a veces tal vez no es fácil descubrirlo, eh, pero no se trata si lo sientas o no lo sientas. Se trata lo que dice Dios al respecto. Y Dios dice que tú eres un miembro en particular del cuerpo de Cristo. Amén, amén, gracias Señor. Otra comparación, como ya lo han escuchado, que Cristo es la cabeza de la iglesia, y eso lo encontramos en Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Y Cristo es el fundamento de la iglesia, 1 Corintios 3, 11. Vamos a leer algunos de ellos. Siempre me pasa que pasa muy rápido el tiempo. Versículo 11 de Corintios capítulo 3 dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Sí, esta palabra fundamento que se utiliza mucho para la construcción de estructuras, y dependiendo de la estructura y cuán grande sea esta, la fundación debe guardar relación y proporción con la estructura que se va a levantar. Por tanto, Cristo siendo el fundamento sobre el cual la iglesia puede crecer y ser construida. No hay otro fundamento que no sea nuestro Señor. También dentro de este organismo existe una unidad que es completísima, hermanos. Sí, y eso es lo interesante, porque la unidad no está garantizada por nuestra intención de querer ser unidos, por este lindo deseo que puede ser, por cierto, un hermoso propósito por el cual nosotros debamos trabajar. Pero esa unidad depende precisamente por las cosas que nos unen y que son sublimes, como estas que he mencionado, nuestro Dios, nuestra fe, su palabra, un mismo Padre y el Espíritu Santo. ¿Saben? Nosotros partimos leyendo esta tremenda declaración del Señor que le decía a Pedro, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Saben? Este versículo muchas veces es entendido no en toda su magnitud, y para ello debemos tener en cuenta cómo se libraban las batallas entre los reinos. Y muchas veces un reino tenía acorazada un portón, un muro, tremendas columnas, tremendas paredes que separaban el reino interior de todos los peligros que existían en el entorno de este reinado. Y el lugar estratégico para poder entrar a este reinado eran precisamente las puertas del reino. Y allí, cuando el Señor hace esta declaración, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, nos da a entender que la iglesia está en una constante lucha contra el Hades, contra la muerte. Y la actitud de la iglesia no es una actitud pasiva, por cierto, sino que es la iglesia la que está frente a las puertas del Hades. Y lo que nos dice el Señor, que estas puertas no van a poder permanecer contra el poder de la iglesia. No es que la iglesia, hermanos, deba ensimismarse, esconderse, guardarse para ser protegidos. No, tenemos en el nombre del Señor garantizado la victoria porque Él resucitó, porque la muerte no lo pudo retener. Y esa victoria es la nuestra. El Señor ya venció, pero estamos en este proceso, en este caminar, en este desarrollo, en donde nuestra mente, nuestra vida está siendo cada vez más conforme al corazón de Dios. La mente de Cristo está procurando ser más la nuestra. Y en este proceso, en este caminar, debemos entender que no debemos perder metros cuadrados del reino que Dios nos invita a conquistar, porque la victoria la tenemos garantizada, porque Él es el Señor de la iglesia y Él es quien venció la muerte. Por tanto, hermanos, es
importantísimo que nos sumemos al carro de la victoria de nuestro Señor, y que tú puedas también eh, depositar tu confianza en Él para librar las batallas contra tus propias tentaciones, para aquellas cosas que tú sabes que no le agradan a Dios, y para que puedas entender que la victoria y la libertad que el Señor nos ha dado es real y que no depende de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, sino que debemos aferrarnos a estas convicciones. Eh, Ahora, algunas razones de por qué debemos congregarnos. Este versículo es muy característico para hablar de esto. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que ese día se acerca. Bueno, congregarse debe ser, hermanos, uno de los hábitos espirituales de todo creyente. Sí. Permítame decirle que cuando nos congregamos estamos siendo obedientes a la intención que Dios tiene para con nosotros. Ya en aquel tiempo habían hermanos que estaban dejando de congregarse, y el autor a los hebreos tiene que llamar la atención y decirle, no dejen de congregarse porque esto es importantísimo. No hagan de su inasistencia una costumbre. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos en comunidad podemos exhortarnos, y mucho más cuando vemos que el día del Señor se acerca. En la comunidad de fe, en esta dinámica de exhortarnos, de congregarnos, no debemos perder aquella esperanza de la cual habla primera Juan capítulo 3, versículo 3, que dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro, como nuestro Dios que es santo. Y junto con ello cumplimos propósito. Hay alguien que está con el micrófono encendido. Pido por favor si pueda silenciarse, que yo no lo veo. Ay, muchas gracias. Es importantísimo el poder congregarnos y hacer de esto un hábito. Por cierto que van a haber instancias, veces, días en que no puede hacerse. Pero, ojo hermanos, cuando creemos que podemos prescindir de el congregarnos, quiere decir que hay algo que no estamos entendiendo del todo bien. Como se hablaba en la predicación del domingo pasado, tristemente han habido hermanos que, producto de la pandemia, han considerado el no congregarse más. Tristemente para aquellos contextos donde entendemos que no hay razones de fuerza mayor. Pero esto va más allá de ser algo holístico, algo, una bonita intención del grupo de pastores. Creemos que esto es bíblico. Cuando nos congregamos podemos ser de bendición a otros. Sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que producto del compartir con los hermanos, ya nuestra vida ha sido bendecida? Incluso tal vez antes de que empiece la palabra, antes de que empiece el primer coro. Porque se empiezan a activar los dones que hay dentro del cuerpo de Cristo. Yo he sido testigo en carne propia de que en esta comunidad de fe Dios se mueve, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y al igual que el salmista, puede decir que más vale un día en su casa que 1000 fuera de ellos, precisamente porque en la presencia de Dios es el mejor lugar en el que podamos estar, hermanos. Sí, y esa va a ser una de las conclusiones para esta presentación. Cuando nos congregamos podemos recibir bendición de otros y ser de bendición a otros. No es solamente el recibir, sino también poder ser de bendición a otros. Hacemos real el sentido de comunidad que la iglesia tiene. Nos alegramos con los que están alegres y lloramos con aquellos que están tristes. Eclesiastés nos enseña que para todo hay tiempo, aunque a veces le dedicamos tiempo solamente a algunas cosas. Nos cuesta organizarnos tal vez
o priorizar las cosas importantes de las urgentes. Pero en esta actividad, querido hermano, hermana, hacemos el real sentido de ser cuerpo de Cristo, ser empáticos con las situaciones que viven los diferentes hermanos, ya sea con alegría, ya sea en tristeza. Cuando nos congregamos, recibimos como iglesia la instrucción de Dios, sí, sí. La iglesia primitiva, la iglesia naciente, compartían estas cosas, la comunión los unos con los otros, la enseñanza, la oración y el partimiento del pan. Estos eran cuatro pilares fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Sí. Y cuán importante es el poder recibir instrucción de Dios juntos. Es cierto, la instrucción la podemos recibir cada uno de forma personal, en el devocional diario que podamos tener, en buscarle, y eso, por cierto, que no reemplaza lo otro. Y es más, es muy necesario e imperativo para nuestro crecimiento personal para con Dios. Pero eso en ningún caso reemplaza aquella instrucción que podamos recibir en comunidad. Muchas veces de esa instrucción podemos ser puentes para poder dar entendimiento a aquellos que no son tan conocidos en la palabra. Debemos entender que en el cuerpo de Cristo hay niños espirituales, hombres y mujeres maduros en el Señor, y en esta diversidad de conocimiento, Dios nos puede usar a todos, no solo a quienes están parados frente a un púlpito, o en mi caso, frente a un lindo grupo de Zoom, sino también Dios puede usarte a ti para poder disipar una duda, para poder fortalecer convicciones espirituales en el hermano, en la hermana. Tal vez hay un versículo que a ti te ha hablado fuerte últimamente y ese mismo versículo puede ser de inspiración, de restauración, de bálsamo para otro hermano. Ya es importante como iglesia recibir la instrucción de nuestro Señor. Em, ya para ir terminando, el gobierno de la iglesia local es un temazo que confunde muchas veces a los hermanos recién convertidos, sobre todo a la hora de pensar en el liderazgo de la iglesia. Y esta confusión muchas veces se debe a la enorme, por ejemplo, cantidad de denominaciones distintas e iglesias que hay hoy en día, cada una con eh, su decálogo de fe, cada una quizás con estilos diferentes, cada una con diferentes maneras de entender el gobierno de iglesia. Y además, por cierto, y tristemente hay que añadir a esta confusión múltiples noticias donde se ven pseudo pastores, pseudo ministros que no, tristemente no han sido buenos referentes para el Evangelio. Lo cierto, hermanos, es que Jesucristo constituyó 5 ministerios. En Efesios 4:11, el clásico, Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y saben, los constituyó para gobernar, capacitar, edificar a la iglesia con el fin de que el cuerpo de Cristo cumpla su propósito en la tierra. Y por cierto que hay varios de otros textos en Hechos, en Filipenses, en Timoteo, en Hebreos, si quiere tomar apuntes, por ejemplo, Hechos 14, capítulo 15, capítulo 16, en Filipenses 1, en 1 Timoteo 3, en Tito 1, en Hebreos 13, Santiago 5. Muchos versículos que dan cuenta de esto que acabamos de señalar. Todas estas citas no solo hablan de las funciones que desempeñan, sino que, por cierto, hablan de las más altas exigencias de santidad que deben tener los ancianos de la iglesia, antes de ser establecidos como tales. Y por cierto, que durante el desarrollo de su servicio, de su ministerio. Eh,
¿Tenemos una jerarquía dentro del gobierno de la iglesia local? No, no, ya que Cristo es la cabeza de la iglesia, sí. Los versículos antes señalados nos enseñan claramente que un pastor o anciano u obispo no es superior a otro en un rango, para nada, sino que estos versículos indican las diferentes funciones que deben ser realizadas para un buen gobierno de iglesia. Eh, Ahora, ¿por qué a veces se le llama a los pastores por presbíteros? Por ejemplo, en Hechos 17. Bueno, aquí habría que leer bastante. Yo le invito a que pueda leer estos capítulos de Hechos 17 al 28, pero la respuesta ante esto es simple. Todas las citas en castellano donde dice anciano en relación al gobierno de la iglesia local, en el original, en el griego, dice presbuteros, vocablo que deriva del castellano como presbítero. No piense, por tanto, que un anciano es precisamente alguien con canas, que le cuesta caminar, que ya su cuerpo no es el de aquel joven que lo era cuando jugaba algún deporte, eh, sino que pastores, presbíteros o ancianos tienen esta finalidad. Incluso la palabra obispo viene de obispear, que es aquella persona que estaba vigilando, aquella persona que estaba en alerta, resguardando la integridad de lo que se guardaba. Em, por ejemplo, en 1 Tito 1:5 señala una situación muy particular. Habla de falta de ancianos en una iglesia local. Y esto a Tito se le indica que era una deficiencia para Pablo. Y al igual que en aquel entonces, por tanto, nosotros como iglesia local no queremos experimentar de esta deficiencia y esperamos en Dios que Él pueda proveer aquellas eh, personas que puedan ser obedientes al llamado de Dios. Y este domingo 6 vamos a experimentar una linda fiesta en el Señor, dado que nos dará lindos regalos para la edificación del cuerpo de Cristo. 2 pastores y una hermana diaconisa. Todo con el propósito de poder edificar y bendecir el cuerpo de nuestro Señor. Eh, Ahora, si pudiéramos realizar un estudio un poquito más acabado, más profundo, tanto los profetas como apóstoles, evangelistas, pastores, maestros deben, ¿saben?, sujetarse mutuamente unos a otros y juntos deben someterse a la cabeza que es Cristo. No hay uno de ellos que pueda decir por rango jerárquico o por antigüedad, constituye grado, eh, eh, soy más importante que tal y que tal ministerio. No. Eh, Estos nombres, estos rótulos, estos títulos, nada tienen de condecoración para poder sentirnos halagados por algo. Son nombres que reflejan un corazón servidor para una función determinada. Em, Ahora, ¿por qué estamos dirigidos por un grupo de pastores? Alguien podría preguntarse, y no por uno solo, ¿saben? Y es una linda pregunta, que si no se la ha hecho, le invito a hacérsela. En todas las citas que Pablo se refiere a una iglesia local, está la palabra anciano, que en el griego entendemos que es presbuteros. Y esta palabra está precisamente en plural, como ancianos, dándonos a entender que en ese tiempo eran por lo menos más de uno los que gobernaban en aquella iglesia local. En Hechos 20:17, por ejemplo, Tito 1:5. Y en nuestra iglesia local llamamos al conjunto de pastores por presbiterio, en donde hay un pastor que preside, pero precisamente como se ha dicho, no es que este pastor tenga una votación especial ante determinadas situaciones o que tenga una jerarquía en particular, sino que es un don, una función
que permita unar criterios, convocar voluntades a la voluntad de Dios y que permite dentro del equipo pastoral gobernar de manera eh, más sana al cuerpo de nuestro Señor. No existen jerarquías, como se ha dicho. Em, ¿Cómo funcionamos como iglesia local? Ustedes sabrán que funcionamos a través de un presbiterio, que este domingo va a crecer. Y permítanme decirle que de aquí no salga, por favor. ¿Saben? Em, no hay muchas iglesias que trabajen con este tipo de gobierno de iglesia, precisamente porque no es lo más fácil. Lo más fácil es que haya un puro pastor y que se haga lo que él diga. Eh, Se evitan menos tiempos para la toma de decisiones, se evitan instancias de sana discusión, pero es difícil cuando hay más cabezas pensantes, más opiniones, más percepciones, más perspectivas. Sin embargo, cuando hemos eh, buscado al Señor como presbiterio, creo que cada vez que lo hemos hecho, Dios ha dirigido nuestros pensamientos y quizás muchas veces, em, tras una hermosa discusión doctrinal, administrativa, Dios ha hecho funcionar los dones y quizás de cuántas cosas Dios nos ha librado eh, por inexperiencia, por haber tenido una idea distinta, por haberse activado los dones de fe, de ciencia, de sabiduría. Em, si bien es cierto, no es lo más fácil, pero es lo bíblico. Y ante ello damos cuenta de que Dios bendice a la iglesia por medio de esta forma de gobierno de iglesia local. Em, por tanto, la organización de nuestro presbiterio local consta de un pastor que nos preside y luego pastores responsables de congregaciones, iglesias, comités o grupos de trabajo en la iglesia en general. Em, yo les mencioné al principio que existe una corporación para efectos legales, terrenales, reconocida y que debe ser vigente con estatutos, con firma de actas, em, dado que debemos ser reconocidos legalmente ante el Estado y así, por ejemplo, poder comprar, vender, contratar a nombre de la iglesia y no a nombre de una persona natural. Esto conlleva, por cierto, obligaciones frente al Ministerio de Justicia. Debemos entregar informes financieros, memorias anuales, informes de propiedad e inmobiliario, para precisamente tener vigencia en la personalidad jurídica. Sin embargo, la corporación, dado que tiene un fin terrenal y poder llevar en orden, por cierto, temas legales ante el Estado, la corporación se sujeta a la iglesia local con su presbiterio. Existe, por tanto, esta corporación solo para el servicio de la iglesia local, para subsistir de manera sana en nuestra sociedad, pero es la iglesia y el presbiterio lo único reconocido ante la palabra de nuestro Señor. Por tanto, entenderá, hermano, y voy a dejar de compartir, em, que la iglesia es una institución que ha nacido del corazón de Dios. eh, y en este hermoso versículo, cuando Dios declara que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, permítame decirle el mejor lugar donde nosotros podemos depositar nuestra vida, el mejor lugar donde podemos depositar nuestro matrimonio, el mejor lugar en donde podemos depositar nuestra familia, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestras necesidades, lo que somos, es en la iglesia, porque no se dice de ninguna otra institución en donde las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. Por tanto, yo te invito a que puedas valorar, revalorizar, puedas tener en alto
lo que significa ser iglesia y que por tanto, al entenderlo y al valorarlo como lo valoró nuestro Señor, que se despojó a sí mismo y se entregó a sí mismo por ella, eh, comprendiendo esto, el amor que el Señor tuvo por la iglesia, podemos nosotros amarla más, cuidarla, atesorarla, y eso va a desencadenar, por cierto, que cada vez que vayamos a congregarnos, podamos entender de que lo que estamos haciendo es bíblico, es voluntad de Dios y es propósito de Él, independiente eh, las otras intenciones que podamos tener cada vez que nos congregamos. Así que eso ha sido el paso 6, hermanos. Por cierto, se dieron cuenta que hay muchos versículos que yo les invito a que lo puedan leer. Lo hubiéramos leído todo, iríamos en la mitad recién, pero por favor, léalo, dado que ello le dará aún más fundamento bíblico para eh, afirmar, sopesar las ideas que se han tratado en este rato. Vamos a dejar de grabar. Me despido de las personas que verán esto en la temporalidad de más ratito y espero que Dios les bendiga.